Gracias te damos de nuevo por poder permitir que aquí nos podemos reunir en este día sábado. Señor, tú nos bendijiste con este día. Lo preparaste para nosotros especialmente, para que recordáramos tu creación y tu venida, tu segunda venida. Mi buen Dios, ilumínanos a todos hoy, que el Espíritu Santo imbuya nuestro corazón y permita que no sea yo el que hable, sino tú, y que todos los que estén aquí puedan participar para edificación de todos. Buen Dios y Padre Santo, te pedimos perdón por nuestras faltas y que te acuerdes de todos aquellos que por lo que sea hoy no pueden estar aquí. Te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, feliz sábado a todos. Bienvenidos. Tenemos caras no nuevas, pero sí que hace tiempo que no veíamos por aquí y que gracias por venir a todos vosotros. Bueno, pues empezamos la lección de esta semana. Se titula La perfección de nuestra fe. Vamos a analizar diferentes factores. Vamos a tocar la fe relacionada con la sabiduría y con el conocimiento. Vamos a ver cuál es la relación entre esos tres conceptos que son realmente básicos para poder afianzarnos y para poder caminar en el camino de la santificación. El versículo para memorizar dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que Él es autor y consumador de la fe. Cuando nosotros necesitamos fe, si no se la pedimos al que es el autor, pues no lo vamos a tener. En la vida diaria muchas veces se habla de tener fe en cosas, ¿no? Ten fe en mí, yo te ayudaré. Ten fe en la vida, ten fe en las personas. Hay muchos políticos que yo tengo fe en las personas, yo creo en las personas. Y a quien le debemos pedir fe, pues es al autor y consumador de esta fe, que es el mismo Jesús. Nos dice en la lección del sábado: nosotros como cristianos no necesitamos angustiarnos sobre si nuestros caracteres serán suficientemente buenos al final. Esta es la obra de Dios. Nuestra función es pelear la buena batalla de la fe. Fijaros que muchas veces quizás estamos muy pendientes de que realmente seremos realmente pues buenos, estaremos perfectos ahí delante, y quizás a veces nos angustiamos porque decimos: ¡wow! ¿Qué camino nos queda aún? Porque lo que nos queda y qué lejos estamos. Y vale, pues lo que nos recuerda la lección es que esa será la misma sensación cuando Cristo vuelva. Los que estarán allí esperando a Cristo, que ya estarán salvos, los 144.000, también tendrán esta sensación, esta angustia. O sea que es entre comillas, es una buena señal poder identificar esa situación de nosotros, ver nuestro interior y ver que estamos lejos, porque muy probablemente es porque estamos un poco más cerca. Cuanto más cerca estamos de Dios, más lejos nos sentimos. Ese es el concepto que nos recuerda Elena White, también en el libro del Camino a Cristo, que es quizás una incongruencia o un contrasentido, pero la gloria de Dios es tan grande que cuanto más cerca estás, más te aplaca, más te hace que veas en ti mismo cualquier mota de pecado y quieras cambiarla, ¿no? Lo que estás diciendo tiene un buen sentido, y es que cuanto más cerca nos vemos más lejos, pero es porque notamos que realmente somos pecadores y que no podemos estar en esa situación ante la presencia de Dios. Entonces le pides: Señor, límpiame, como decía David, ¿no? Límpiame con hisopo, purifícame. Y esa es la batalla que tiene el cristiano.
el deseo y el pedido que hace constantemente para poder estar en la presencia del Señor y ser aceptos por Él. Y uno de los pedidos que hay en un salmo que nos recuerda es examíname. Creo que es Salmos, o no sé si es Isaías o Salmos, creo. Examíname, ¿no? Y en ese examíname hay unas muchas cosas implícitas, y una de ellas es las que vamos a ver en la lección de esta semana, que son las pruebas. Queremos cambiar, queremos estar limpios ante Dios, pero hay veces que llegan las pruebas para que eso pase y nos atormentamos y nos debilitamos y perdemos la fe, cuando realmente eso es lo que le hemos pedido a Él. O sea, no pensemos que lo que nos pasa, si nosotros queremos seguir a Dios, lo que nos pasa es que nos estamos alejando. Probablemente eso es una prueba de la fe, como hemos visto aquí, pruebas de fuego, ¿no? El fuego de la prueba, que eso hace que ese examen te enseñe cosas, ¿no? Entonces, quizás es otro contrasentido, ¿no? Tú oras a Dios para que todo te vaya bien, para perfeccionar tu interior y tal, y resulta que lo que te envía una prueba para perfeccionarte y a ti no te gusta, ¿no? Esa prueba o esa manera de actuar, porque Dios sabe que esa manera es la que te va a funcionar, no sabe que no hay otra que funcione, ¿no? Entonces cada uno tiene sus pruebas y sus condiciones. No podemos trasladar la prueba de una persona a otra. No vale decir, ostras, aquel como le están dando caña y mira yo, o al revés, ¿no? Mira, a mí tanto y a él nada, ¿no? Cada uno tiene su prueba, ¿no? Hay muchas ilustraciones en la Biblia en cuanto a este hecho que tú ahora estás narrando, ¿no? La prueba y el porqué de la prueba. Como las pruebas son para pulirnos, para precisamente estar en la presencia de Dios. Pulir ese carácter, que es lo único que nos vamos a llevar. Cuando un cristiano no tiene pruebas, no es que está cerca de Dios, es que está lejísimos. Cuando uno se quiere acercar a Dios, vendrán dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo no hace vacaciones. Él no quiere que te le escapes. Entonces te pondrá todas las dificultades, que Dios a la vez permite que así sean, como le sucedió, por ejemplo, a Job. Él pasó unas dificultades, pero si uno se mantiene firme, juntamente con la prueba, dice que el Señor da también la salida. Y eso lo que hará es que nos pulamos un poquito más. Decía un hermano que yo conozco que si no se escucha. Bueno, pues seguimos. Hay un pequeño problema técnico, ahora lo solucionaremos. Seguimos con la lección, pero entonces lo que tenemos que hacer cuando vemos que esta prueba parece que nos ciega o que no nos deja seguir o que parece que es demasiado para nosotros, pues mira, dice, sin fe podemos sentirnos derrotados aún antes de comenzar, porque nos concentramos en nosotros mismos en lugar de fijarnos en Dios. O sea, ¿por qué esa prueba sirve para aumentar nuestra fe? Porque es en ese momento cuando tenemos que ejercitarla. En ese momento es cuando no vemos la salida, cuando no vemos humanamente, no vemos qué hacer. Pues eso es un momento perfecto para aplicar la fe, no para hundirnos en esa prueba, ¿no? Ahora sí. Ahí. Decía un hermano que conozco que si la vida la estás llevando tan tranquila, si estás en paz completamente, no es que no te vayas a preocupar, no es que todo está viendo bien, sino que preocúpate porque hay algo que estás haciendo que eso indica que el diablo está contento contigo. Si en tu vida las cosas te salen a la perfección, es porque entonces el diablo no está metiendo su mano ahí, es porque entonces tú estás del lado de él. Pero si en cambio tienes pruebas constantes, es porque no quiere que te acerques a Dios, y es porque estás intentando, no es que estás perfecto ya, pero estás en ese camino de la perfección, intentando solucionar aquellas cosas que sabes que no están bien,
Entonces, por lo tanto, Él no quiere y por eso empieza a poner trabas en tu camino y Dios permite todas esas pruebas para irte puliendo, para que cada día vayas adquiriendo más paciencia y por lo tanto paciencia y todos los demás frutos del Espíritu Santo. No debemos confundir el hecho de no estar en paz con el hecho de ser gozosos en la tribulación. No debemos esperar ser un cristiano agobiado, ni un cristiano todo el día preocupado. O sea, no es esa la idea. La idea es que vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero las vamos a afrontar con la fe de que esa dificultad es un peldaño más, es un peldaño más de esa escalera de santificación que debemos subir y que debemos superar. ¿Y por qué nos lo presenta Dios así? Pues porque resulta que en el momento que superas ese peldaño, te estás acercando más, estás haciendo un paso más de santificación. Es una oportunidad que te da Dios para estar mejor con Él. Y eso te purifica, te va limpiando, te va quitando las impurezas. Ese fuego, como dice la analogía, en Apocalipsis creo que es, el fuego que limpia el oro, ¿no? Lo purifica y queda oro puro, ¿no? Cuando pasas esa prueba, entonces quedas más puro. Y eso lo aprendes una vez la has pasado. Cuando ya has superado ese momento y miras atrás, dices, vaya, ¿no? Cómo Dios ha actuado en mi vida, cómo me ha mostrado el camino y yo ahí siempre tan preocupado, ¿no? Normalmente siempre estamos demasiado preocupados como para pensar que lo que estamos viviendo es voluntad de Dios, probablemente. Es que a veces nos olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Por eso constantemente se nos repite que miremos atrás, que veamos cómo Dios condujo a su pueblo a través de toda la historia y en nuestra propia vida, cómo Dios ha ido poniendo las cosas de manera en que nosotros podamos ir encontrando la salida. Entonces, cuando nos llega la prueba, a veces estamos tan agobiados con eso, metidos tanto en nuestro pesar, en lo que nos está pasando, en todo el mal, que no vemos atrás el pasado como Dios en otras ocasiones ha puesto la salida, siempre la ha puesto. Entonces debemos de acordarnos siempre cómo Dios nos ha conducido en el pasado y todas las veces y la maravillosa obra que ha hecho con nosotros en el pasado. Y si estamos constantemente agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en el pasado, entonces no se nos va a olvidar. Cuando llegue la prueba, pues ahí vamos a estar pensando, Dios me ayudó en tal y tal prueba, pues en esta también lo hará. Por eso tengo que seguir adelante y olvidarme de mis problemas y pensar en los problemas de los demás. Y sobre todo pensar que no fue suerte. No entremos en la espiral de la suerte buena y mala suerte, que buena suerte, que mala suerte, es una expresión constante y eso lo único que hace es desvincularnos totalmente de la voluntad y la guía de nuestro Señor. Todo tiene su sentido y debemos analizar la causa al efecto, como Elena White nos recuerda, en todo lo que nos sucede en nuestra vida, para poder entender. Y cuando no vemos, seguir por fe, ya nos marca unas pautas. Y aquí recordemos, dice, como dijo Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y eso es lo que Santiago nos empieza a enseñar en esta lección de sábado. En la siguiente lección nos recuerda una cosa, dice, a nadie le gusta el sufrimiento, casi siempre lo evitamos. Si podemos, evitamos si podemos. La palabra griega que se usa para el versículo 3 está hablando de Santiago 1, el 2 y 3. Para la prueba de nuestra fe es dokimion, que se refiere al proceso de probar si algo es genuino. ¿Vale? O sea que nosotros le pedimos a Dios, Dios, examíname, límpiame. Y entonces lo que hace Dios es probar si ese pedido es genuino, si es sincero. Y entonces nos pone en una situación concreta para ver si ese pedido que nosotros estábamos demandando de pureza, realmente lo queremos o no. ¿Es genuino esa oración? ¿Qué es lo que está haciendo el Padre Jesucristo? ¿Qué está haciendo Jesucristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo? Está valorando estas oraciones de los justos.
Esas oraciones a ver si son sinceras o no. Por lo tanto, estamos en la misma tesitura. O sea que cuidado cuando pidáis algo a Dios, pedirlo con sinceridad, porque os lo va a dar. Y luego tenéis que aceptar las maneras de Dios para cambiaros, para cambiarnos. Pedro compara esta prueba de nuestra fe con la forma en que el fuego purifica el oro. Dios espera un resultado exitoso. Las pruebas no deben desanimarnos, porque si permanecemos fieles, saldré como oro, dice Job 23:10. Dice, además las pruebas profundizan nuestro aprecio por lo que Cristo soportó por nosotros. Esa es otra de las cosas que debemos pensar en ese momento. Recordar cómo Jesús tuvo esos momentos de pasión, esos momentos de sufrimiento. Y esos momentos, unos momentos que nunca nadie podrá igualar. Por lo tanto, pensemos que quizás nos estamos quejando por una millonésima parte de lo que nuestro Señor sufrió en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, como nos recuerda Santiago de 1 al 3, el fin de la prueba de nuestra fe es que la paciencia, como ha comentado Fanny. O sea, todo eso es un paso más de santificación. Un paso más para llegar al verdadero amor. Si recordáis la escalera, creo que es primera de Pedro, hay una escalera de condiciones, ¿no? De la fe, virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Y pasa por la paciencia, y al final llega al amor. El amor, el verdadero amor. O sea, que tenemos que pasar por estas pruebas, ¿para qué? Para poder expresar el amor verdadero. Ese amor que recibimos de Dios, poderlos pasar y pasar a los demás. Por lo tanto, necesitamos esa purificación. No hay nadie más que pueda ofrecer esa purificación. La palabra griega utilizada aquí, upomone, también puede traducirse como constancia o perseverancia. Upomone es eso que dura más que todo lo demás. O sea que vamos a tener tanta paciencia que nos va a hacer llegar a esperar la segunda venida de Cristo. Es lo que más puedes esperar. Ahí ya llegamos hasta el final. Esa paciencia es la que nos va a hacer esperar lo que todos estamos esperando ya hace un tiempo, ¿no? Entonces nos hace una pregunta aquí, dice, ¿cómo podemos aprender a alegrarnos cuando gozo sería lo último que sentiríamos en el momento de una prueba? Entonces es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que, no sé si alguno de vosotros tiene alguna experiencia que pueda explicar, qué es lo que a vosotros os viene a la mente cuando estáis pasando una prueba especial? ¿Alguien quiere decir su testimonio? ¿En qué pensamos? ¿Cuál es la situación qué es lo que hace que eso sea soportable? Bueno, para personas no creyentes que nos estén mirando, a mí lo que se me pasa por la cabeza es cuando voy al gimnasio. Solo se mejora el músculo cuando quema. Y se mide lo que mejoramos por lo que duele. Y otra cosa, hay por ejemplo, esto en las adolescentes que odian el sufrimiento y todo esto, pero bien que sufren cuando quieren estar guapas, dejan de comer para estar más bonitas, según ellas. Es decir, esto es la prueba irrefutable de que incluso un no creyente tiene la ley de Dios dentro, ¿no? Que es capaz de sufrir por un objetivo que no tiene nada que ver con Dios. Pero esa es la naturaleza del ser humano, medir la mejora por el dolor que sentimos. Sí, y luego otra cosa. Sí, la tendencia natural. Bueno, de hecho, si una cosa no cuesta, parece que no es importante, ¿no? Si algo te lo da muy fácil, dices, esto, hay sospechas, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no? Que yo he jugado a baloncesto a nivel muy alto y bueno, siempre fui un niño bastante caprichoso y me molestaba que me corrigiesen. Bueno, fui a jugar a un club muy importante de España y los entrenadores no me dejaban tranquilo, no podía vivir, estaba amargado. Y yo llamaba a casa siempre llorando, papá, no me dejan tranquilo, no paran de corregirme, no puedo estar tranquilo aquí, me quiero ir. Decía, hijo mío, ¿cómo me alegra que me digas esto? Pero eso significa que te ven algo.
Y luego con el tiempo fui a preguntar al director general del club y me dijo, hijo, es que tú eres bueno. Por eso te corregimos, por eso te estamos encima. Pues ahora cuando dábamos la escuela sabática, pues incluso esos hombres que no eran creyentes, es que es lo mismo. Es que está Dios por todas partes. La Biblia nos dice que Dios digamos, nos regaña, nos castiga porque nos quiere, como Padre, ¿no? O sea que yo me gustaría hacer una reflexión. ¿Por qué debemos aprender a alegrarnos cuando estamos así? Pues porque sabemos que Dios solo permite lo que necesitamos. Solo permite lo que necesitamos. Pensemos en esto. Por lo tanto, por ello solo podemos ser gozosos en la tribulación. ¿Entendemos la relación? Como solo Dios nos da lo que necesitamos, tenemos que estar por fuerza gozosos en la tribulación, porque nos da lo que necesitamos, que además es lo que le hemos pedido. O sea que nos está respondiendo las oraciones y nosotros ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Vamos, que no entendemos el lenguaje de Dios. Y eso que nos lo explica en la palabra. Ahora, hay que entender también que a veces hay, bueno, no sé si llamarle pruebas, porque no serían pruebas en este caso. A veces nos pasan cosas y nos metemos en problemas nosotros mismos. Ah, sí, y sin necesidad, por así decirlo, por nuestro mismo propio proceder, pues vamos haciendo cosas y al final resulta pues la prueba o el problema. Entonces bueno, Dios lo ha permitido obviamente, pero nosotros tenemos que cargar con esa consecuencia, porque Dios nos va a perdonar y nos va a ayudar, pero la consecuencia no la puede quitar. Es como cuando Adán y Eva pecaron, la consecuencia de la muerte no la pudieron quitar, los perdonaron, pero la consecuencia de la muerte ahí estuvo, ahí está. Y luego hay el tipo de pruebas indirectas, que por causa de otro tienes que sufrir tú, o que por tu culpa está sufriendo otro. Entonces no siempre son pruebas que Dios nos pone directamente, sino que es por circunstancias de que alguien está haciendo lo que no toca. Y muchas de las pruebas que se sufren o que llamamos pruebas, en definitiva, no es solo por nuestra propia situación, por nuestro mal hacer, sino porque viene influido por terceros que están involucrados en tu vida. Y eso puede afectar a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel social. Entonces, a veces también decimos que son pruebas. No, hay circunstancias de la vida. Y mientras estemos en este mundo, estamos implicados en poder caer en enfermedades, en tentaciones y en pruebas, pero también en pruebas que llamamos pruebas que realmente son, bueno, circunstancias adversas que te afectan a ti, que vienen por otros lados. Lo que deberíamos procurar, y eso es lo que a nosotros nos atañe más y con lo que sí podemos llegar a hacer algo, es que no seamos una prueba para los demás, para mal, por nuestra mala cabeza. Entonces esto implica que deberíamos ser conscientes y consecuentes qué hacemos con nuestro dinero para no afectar a los demás, qué hacemos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos. ¿Cristo haría lo mismo que nosotros? Porque si no hacemos lo mismo que Cristo es cuando nos metemos en problemas y nuestros problemas pueden afectar a los demás. Más a más, la palabra de Dios nos da herramientas para afrontar a esas situaciones que dice Víctor, porque él dice que oremos por los demás, que los reprendamos, que los amonestemos y que nos reunamos entre nosotros también como hermanos para hablar de estas cosas, ¿no? De que si hay algo que nos molesta, está la palabra de Dios para ir haciéndonos ver las cosas los unos a los otros, ¿no? Para que nosotros podamos edificarnos en Cristo. Claro, ahí está la paciencia de los santos, ¿no? Que nosotros tenemos que estar en ese camino, pero las herramientas las tenemos, simplemente hay que ponerlas en práctica. Por eso tenemos que vivir una vida de práctica, no tanta teoría, sino más práctica quizá, ¿no? A ver,
Yo creo que Dios está en el control siempre. Entonces, una prueba puede ser un sufrimiento, pero también puede ser una prueba de responsabilidad hacia los demás. O sea, yo creo que hay muchos tipos de prueba. Y todo va en función también de tu situación, pues, en tu familia, o cuál es tu papel, tu rol en ese lugar. A lo mejor tu prueba, sí, los demás influyen en ti, y eso es pero tú tienes siempre una parte activa que puedes hacer para ello, sea para mejorar tú o sea para llegar a los demás. O sea que tienes tu papel y tu momento y tu situación, y tú estás ahí porque Dios te ha puesto ahí. Podías estar en otro sitio, pero estás ahí, ¿no? Entonces tú tienes ahí, si tenemos un papel especial de cada uno en este mundo, en esta vida, y que Dios nos ha dado, y tenemos como mínimo un don, si estamos ahí con ese don, lo tenemos que explotar allí. Tenemos que orar a Dios para que nos guíe en ese don y podamos hablar a los que están a nuestro alrededor y hacer lo que tengamos que hacer. Yo creo que hay muchos tipos de pruebas. Ya no solo de sufrir, también yo te digo, responsabilidad hacia los demás. Tú tienes, gracias a Dios, Dios te ha dado un conocimiento, unas bases que quizás los otros no tienen, y tú tienes que intentar que ellos lo escuchen de alguna manera, ¿no? O sea, hay muchas tramas que nosotros no conocemos ni podemos explicar, porque solo Dios conoce. Y yo tengo una pequeña reflexión para esto. Si nos vamos quejando de las pruebas que nos somete Dios en la vida ahora, ¿cómo podemos tener en mente llegar a los 144.000 o llegar a la gran tribulación? Si ya nos quejamos por tonterías o por pequeños exámenes parciales que nos pone ahora, yo encuentro muy egoísta luego orar para ser de los 144.000, mientras paralelamente te quejas de las pequeñas pruebas que te pone Dios. O sea que creo que todo el mundo tendría que hacer un examen de conciencia y autoanalizarse y aprender a, si te encuentras con pruebas, superarlas con gozo, y si caes, pues pedir a Dios que te vuelva a poner en estas para poder superarlas, habiendo hecho un trabajo, y luego de esta forma podrás ir al examen final. No puedes ir al examen final, que será la gran tribulación, sin haber superado los parciales, porque caerás a las primeras de cambio. Y de hecho Dios no te dejará llegar al examen final sin haber superado los parciales. Y de hecho, si tú te equivocas o en algún momento metes la pata hasta el fondo, pues al final, quieras o no, también acaba siendo una prueba. O sea, todo al final yo creo que acaba siendo para bien. Todo lo que dice la palabra de Dios nos dice que lo que sucede en un cristiano es siempre para bien. Por lo tanto, sí que puede haber que alguien nos afecte y podemos hacer grandes locuras. Pero si seguimos por fe, entonces tenemos que reflexionar sobre lo que nos ha pasado y entenderlo. Sí, por eso yo me refería al hecho de quejarse. Continuaba, ay, no, qué mal, que... Pues, es autodestructivo, ¿eh? Exacto. Es autodestructivo. Es decir, bueno, he caído, qué tonto, tengo que estudiar mucho más. Eso me sirve para saber que tengo que estudiar mucho más y cambiar mucho más y superar la próxima prueba, porque Dios... Yo me he encontrado a veces que me ponen estoy en una situación, ay, he caído. Qué tonto, y luego a serio. Al cabo de un tiempo me vuelvo a encontrar en la misma situación, como si Dios estaba probando a ver si has aprendido de la vez anterior. O sea que es una especie de ciclo, que hasta que no superes esta prueba concreta que en ti falla, pues Dios no te va a dejar. Vas a seguir encontrando periódicamente con la misma prueba, situación similar, para que la superes. Hasta que la superes, luego cavará más hondo y te sacará otro pecado que tienes más interiorizado para ver si lo superas y lo limpias de ti. Por eso que es bueno encontrarse en pruebas, y yo también me quejo cuando me encuentro en pruebas a veces, pero hay que aprender a no hacerlo. No quejarse, eso, estar gozosos, porque si Dios te pone en esto, quiere decir que cuenta contigo, exacto, que eres importante y que ve que estás haciendo el trabajo y te quiere purificar. Y que este trabajo que estás haciendo, si superas la prueba, puede servir de ejemplo a los demás, a los que tienes a tu alrededor, para ver un ejemplo de conducta delante de pruebas negativas que no gusta encontrarse nada. Dice la palabra que Dios nos trata como si fuéramos los únicos en este mundo, ¿eh? O sea que eso tenemos que recordar también. Santiago 1, del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí nos recuerda la lección del lunes que hay una secuencia aquí que es fe, prueba, paciencia, perfección, ¿eh? Y nos recuerda estos versículos.
O sea que es un poco un camino hacia esa perfección, una perfección que nosotros, de la cual podemos, digamos, como si dijéramos, disfrutar ya, por el hecho de que Jesucristo nos cubre con su manto de gloria. Si nosotros aceptamos su sacrificio, somos cubiertos por Él. Entonces, el Padre, cuando mira a la tierra, ve el manto de Jesucristo que nos cubre. No nos ve a nosotros como pecadores. Ve al intermediador, al abogado. Entonces, podemos disfrutar ya de esa perfección que Cristo nos da. Lo que pasa es que tiene que ser en la humildad de reconocer que es Él la que nos da, esta capacidad de ser gozosos en la tribulación, de la fe en su sacrificio, la fe en todo lo que Él hizo. Aquí hay una reflexión en Filipenses 3:13 y dice: y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hasta la meta. ¿Cuántas veces estamos ahí? Mira, es que hice esto y lo otro y pasó aquello y ves, y por esto y así, y por eso me pasa todo esto y por eso. Entonces estamos como mirando todo el rato hacia atrás, y aquí nos recuerda, nos ayuda a pensar en que tenemos que tirar hacia adelante, porque lo que nosotros hemos hecho antes, cuando tú oras con sinceridad y te confiesas ante Dios y le pides perdón por todo lo que has hecho, entonces todo eso es borrón. Entonces tú tienes que mirar hacia adelante, en cuenta nueva. Eso va a tener sus consecuencias probablemente, porque el pecado tiene sus consecuencias, pero tú tienes que seguir adelante por fe, ¿no? La fe lo que hace es hacerte ir hacia adelante, no hacia atrás. Por lo tanto, dice: si murieras ahora mismo, ¿serías tan bueno como para ser salvo? ¿O si hubieras muerto 2 semanas después de que aceptaste a Jesús, habrías sido suficientemente bueno como para ser salvo? ¿Qué dice tu respuesta acerca de tu necesidad del manto perfecto de la justicia de Cristo, sin tomar en cuenta el nivel de perfección que hayas alcanzado? Por eso nos hace reflexionar el significado de lo que quiere decir buscar la perfección de Cristo, ¿no? Es aceptar su manto de justicia, Pero siempre tenemos que ir en dirección a esa perfección, en lo que podamos. Y el resto lo cubre Él. El resto lo pone Él, ¿no? Por eso somos partícipes de su divinidad, Seguimos en la lección pedir por fe. Si leemos Santiago 1, 5 y 6, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fijaros la promesa, Hola. Fijaros la promesa. La promesa dice que le pidamos por fe a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida y necesitamos conocimiento, más del que quizás vemos delante de nosotros, porque no llegamos a más, en ese momento nos está pidiendo Dios: órame, pídeme, y yo te daré la sabiduría que necesitas para entender. Por eso es tan importante orar antes de poder abrir la palabra de Dios y leerla. Por lo tanto, obtener sabiduría implica fe en lo que se demanda, fe en que solo Dios te la puede dar. Entonces aquí hay una ecuación del tema conocimiento y sabiduría. O sea, un conocimiento por sí mismo, o sea, mucha gente que tiene mucho conocimiento, mucha gente que puede conocer muchísimas cosas de este mundo, y es un conocimiento humano. Lee muchos libros de ciencia, muchos libros de filosofía, muchos libros de todo tipo, ¿no? Y llega a un punto que tiene muchísimo conocimiento de cosas humanas, pero la verdadera sabiduría es el conocimiento guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va guiando a través de todas esas cantidades de datos y palabras y espíritu humano, y te va haciendo escoger lo que realmente es importante para que tu conocimiento crezca y tengas sabiduría, pero desde el punto de vista divino, lo que Dios quiere que tú sepas.
porque va a ser importante para ti y para los que te rodean. Eso es la verdadera sabiduría. Y entonces en la ecuación, ¿qué entra? Entra conocimiento más fe, igual a sabiduría. Tú le pides a Dios, ese conocimiento te lo da, Dios te lo da. Pero, como hemos visto a través de todas las conferencias, hay una línea de aprendizaje que Dios utiliza a través del Espíritu Santo que te supera totalmente. No sabes cómo has llegado hasta allí y resulta que has adquirido un conocimiento de cosas muy varias y variadas para entender un global, y así entiendes la profecía, entiendes todo lo que Dios ha dispuesto en tu vida, por qué te ha pasado todo en tu vida, por qué hasta ahora has trabajado de eso, por qué ahora entiendes esto, porque todo te da una respuesta a todo lo que te está pasando, ¿no? Y es curioso cómo eso está incluido en el global. Habla también de sabia mansedumbre, o sea, recibir la sabiduría de Dios sin rebeldía. No decir, no, esto no me gusta. Esta parte de la sabiduría que me das no me gusta. Porque eso implica que tengo que hacer unas cosas que no... Sabiduría sobre el conocimiento de nuestro cuerpo. Cuando nos revela a Dios lo que debemos comer o lo que debemos hacer y no nos gusta, estamos rebelándonos contra la sabiduría. Por lo tanto, sabia mansedumbre. También nos habla de pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso también es la base de la sabiduría. Escuchar, hablar cuando toca y no airarse a la primera, porque si no estamos machacando a la persona con la que estamos hablando y no vamos a poder ser interlocutores. Esto que acabas de decir es todo lo contrario a lo que se suelen ver en programas de televisión, donde hay muchos tertulianos, sí, y normalmente con temas que no suelen ser de un alto nivel, sino barrio bajísimo. Bastante, sí. ¿Y qué vemos? Pues que todos quieren hablar enseguida, se precipitan, dicen una sandez detrás de otra. Bueno, la tendencia humana, cuando ves que una persona habla muchísimo, mal vamos, hay un problema. El cristiano debería medir siempre sus palabras, no debería precipitarse. Y eso es algo que debemos aprender todos, porque es muy fácil caer en ello. Elena White escribe sobre eso. Antes de hablar, pensar, como también lo escribe el apóstol en una de sus epístolas. Y la tendencia humana es el ego. El ego hace que uno pueda llegar a hablar muchísimo y diciendo pocas cosas que realmente tengan sustancia. Hay que medirse. Y como dice también en una de las epístolas, la lengua puede ser muy poderosa para el bien, pero para el mal mucho más, cuidado. No, pensar que no podemos coger todo lo que hemos dicho, no queda grabado y luego lo podemos borrar lo que no interesa porque nos hemos dado cuenta más tarde. Hay veces, a mí personalmente me ha sucedido. Dices algo, dices como muy convencido y luego en frío lo piensas y realmente ves que no ha sido acertado, no ha sido correcto, ¿no? Entonces cuesta mucho volver a recuperar esa situación inicial, volver a hablar con esa persona o sea que esto es una lección para todos nosotros. Y eso que ha comentado Víctor es todo lo contrario a lo que pasa en los círculos cristianos, mayoritariamente. Todo el mundo habla un montón, discusiones acaloradísimas, ataques, coacciones incluso, tú no sé qué, yo... Sabios, que no son sabios en definitiva. Yo me he encontrado en muchas situaciones de estas y es impresionante cómo el ambiente te coge de una manera que tú acabas entrando en el círculo vicioso y te acabas luego asqueando de tus propios comentarios incluso. Y eso pasa en círculos cristianos y no precisamente católicos, protestantes, adventistas, etcétera. Y es increíble, también se ven respuestas larguísimas que nadie puede leer si tiene algo que hacer más a la vida que no estar solo delante del ordenador. Y bueno, denota unas actitudes. Y realmente se crean ambientes que estás ahí muy mal. Notas que no está el Espíritu de Dios ahí. Está un espíritu satánico de contienda que en realidad no se aprende nada. Solo hay gente que habla para defender a muerte su propia opinión y quien diga lo contrario ya se puede preparar. Por lo tanto, creo que se debería hacer una reflexión muy profunda y leer Santiago entero. Lo que decía Víctor de la Lengua es el capítulo 3 de Santiago. Leerlo, aprenderlo de memoria incluso y aplicarlo a rajatabla, porque si no se aplica esto
¿para qué vas a hablar, no? Si no respetas la Biblia ni respetas lo que dice la palabra de Dios, ¿con qué cara hablas de Jesucristo y de la palabra de Dios si ni siquiera respetas lo que dice ahí? Creo que se debería aplicar de forma muy profunda. Entonces lo que vemos es que la sabiduría implica un carácter cambiado, un carácter nuevo. No es solo conocimiento y ya está. Por lo tanto, fijaros como cuando la verdadera sabiduría, dice Proverbios, creo que es el temor a Dios, el temor a Jehová. Ese temor en el punto de vista de respeto absoluto por su palabra. Entonces eso implica un cambio de carácter que te prepara para recibir la verdadera sabiduría. Si tú no estás preparado en tu carácter, si no estás en mansedumbre, si no estás en las condiciones adecuadas, no vas a recibir la verdadera sabiduría. Que muchas veces no son grandes conocimientos de ciencia espectaculares, sino es conocerte a ti mismo, por ejemplo. Es una gran sabiduría. Poder levantarte cada mañana y entenderte, ver lo que te está pasando, poder analizarlo con gozo, porque sabes que, bueno, eres un pecador y tienes una serie de defectos que tienes que mejorar y ya está. Y Jesucristo está cubriendo lo que falta. Por lo tanto, todo eso tiene que animarte, no tiene que hundirte. Pues entonces estás en condiciones para poder seguir ahondando. Pero a veces lo que nosotros no vemos o no entendemos es que al comparar a dos personas, una persona que tiene tanta oratoria, tantas conocimiento en sí, da alguna conferencia o da algún tema y ves a los oyentes pues allí viendo y alabando la oratoria que tiene esta persona, pero en cambio pones a otra persona que es sencilla, humilde, pero que dice unas palabras tan profundas que te llenan. ¿Cuál va a preferir esta persona? Lo que te llena, lo que te llama a la reflexión, a la meditación. Pero si en cambio, pero es solamente si el temor de Jehová está en esta persona. Si no hay esta sabiduría de la que está hablando la escuela sabática, que es el obedecer la ley de Dios, entonces no vas a tener el poder de transformar la vida de una persona, porque tú no lo haces, es el Espíritu Santo actuando mediante ti. Yo recuerdo un comentario siempre en la época de Felipe González, no sé si algunos de los que hay aquí quizás no lo hayan conocido, soy mayor, lo entiendo. Pues Felipe González, recuerdo que hacían encuestas y le votaban porque era guapo, ¿no? Entonces dices, bueno, ostras, ¿qué le gusta? Es que es muy tal, una voz muy potente y esos labios y es muy guapo. Entonces había una tendencia natural a dejarse llevar por esa sensación y a lo mejor lo que decía y eso pues quedaba en un segundo plano, ¿no? Y eso es una de las herramientas que Satanás tiene para entrar en nosotros y es los sentidos, ¿no? Y como lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Como los sentidos es una manera de entrar muy rápida que hace una reacción pasional y haces algo, ¿no? En cambio lo que entra y te remueve las entrañas y te hace pensar y te hace analizar lo que estás viviendo, eso realmente creo que es lo que debemos escuchar, ¿no? Y ver cómo esa relación cuerpo-mente. Bueno, el carácter de Dios ya nos dice que nos hace un llamamiento a interiorizar, a ir a lo profundo, ¿no? Sí. Y sin embargo nosotros somos lo contrario, somos superficiales y normalmente con lo que nos quedamos es con lo que vemos a primera vista. En el Agua nos recuerda que hay que hacer todo lo contrario. Sí, que debemos escarbar. No sé si recordáis, lo comenté en la última conferencia, cómo dice que si seguimos a Cristo y estudiamos su vida y lo que hizo, que nos va a llevar a escarbar en la veta de la verdad. Nunca me olvidaré, creo, esa frase. Pues escarbar en la veta de la verdad. Como en la arqueología. Estás ahí escarbando, ¡guau! También nos dice que las piedras hablarán, ¿no? Entonces encontrarás una piedra que te va a decir, mira, esto pasó. Esto pasó también. Entonces la verdad te va a ir llenando constantemente y eso te va a llenar. Porque además serás guiado por
por Cristo, ¿no? No sé, como tú dices, la verdad es Cristo. La verdad, el camino. Sí, el y camino, la la vida. verdad, la vida. O sea, y creo que un principio de sabiduría también es los silencios. Como hizo Cristo ante Pilato y Herodes, Sí, cualquiera de nosotros hubiera estallado ahí. Pues Sí. él no, él silencio, callando, una presión ambiental brutal y callaba. Sí. Porque él era guiado por el Espíritu Santo. Ujú. Y creo que es Ezequiel que dice que hay de los profetas que se guían por su propio espíritu. Ujú. Son insensatos. Sí. Si nos guiamos por nuestro propio espíritu, mal vamos porque todo va a ser satánico. En cambio, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es creo que en Romanos dice que convence a nuestro propio espíritu de lo que es verdadero y bueno, Sí. entonces iremos bien. Y es lo que hizo Cristo. Él hizo todo esto porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si tenemos que ser como Él, ¿qué vamos a hacer? ¿Guiarnos por lo que nosotros pensamos o por lo que nos revela el Espíritu Santo? Y leyendo la palabra de Dios sabremos lo que es bueno. Y los resultados materiales están también, porque si no, no habrían fósiles aquí, ¿no? Del Monte Ararat tampoco, ¿no? Sí, sí. No, O tiene sea, todo, que de alguna tiene- manera está la prueba física, si, Sí, no, si alguien lo pone en duda, ¿no? Hay una... Eso podéis ver, están allí. Si alguien quiere tocar la madera fosilizada, que parece ser que es madera fosilizada, aún estamos pendientes de recibir las pruebas, pero tiene una textura muy especial. Podéis tocarla luego cuando queráis. Seguimos. Me gustaría recordar solo la etimología en hebreo de conocimiento. No sé si recordáis que alguna vez estuvimos hablando de conocimiento, la palabra conocimiento en alguna de las charlas, porque me suena haberlo leído ya alguna vez y no sé si lo habíamos analizado. Si buscáis conocimiento, en hebreo es da'at, da'at, que es el H1847, que significa ciencia o docto, ¿vale? Tener realmente ser sabio. Esta palabra resulta que deriva de yadá. Y yo la verdad es que me quedé muy así, porque dices, parece que no se parecen nada, ¿no? Dices da'at y resulta que deriva de yadá. Yadá, el H3045, implica, lo podéis ver en la pantalla, implica inteligencia. Pero resulta que hay otra palabra que también se pronuncia yadá, que es la H3034, que está en la misma línea de significados, con la misma raíz. H3034, que resulta que esta implica alabanza. Y tiene significados comunes en algunos. Está en inglés, vaya. No hemos puesto en el español. Ahí está en el español. Aprieta el strong español un poco más abajo, más arriba. Ahí. Anda, ahora mucho mejor. Dar o declarar, por ejemplo, en dar y declarar son significados comunes entre la yadá que hemos visto antes y la yadá que estamos viendo ahora. Son palabras que tienen significados comunes, se expresan igual, pero con matices diferentes, una hacia la inteligencia y otra hacia la alabanza. O sea, como si una sin la otra no existiera. Es el principio de la sabiduría, ¿no? Hemos dicho. Temer a Dios, alabarle como nuestro Salvador y Creador, ¿no? Eso nos da inteligencia y nos da sabiduría. Pues resulta que esta palabra yadá H3034 viene de H3027. Si la clicas aquí directamente, no clicala ahí en la parte verde de la definición, aquí. Bueno, ponte encima solo. Ponte encima, ¿ves? Es yat. Viene de yat. Y yat ya lo estuvimos analizando muchísimo en las conferencias. Tiene muchísimos significados. Pero vean uno muy interesante, que era el costado. ¿Recordáis? Llaga también. Costado y llaga. O sea que en la llaga de Jesucristo, en ese costado traspasado, que estuvimos analizando todo ese significado en relación pues con la segunda venida, con el sábado, con el pacto, en definitiva con la salvación. Pues resulta que ese costado es principio también de sabiduría y de alabanza. O sea que interesante que todo nos esté llevando a ese costado y que sea un concepto de conocimiento. Y luego, la lección del miércoles nos recuerda que debemos orar con ganas de que se cumpla por lo que oramos.
Orar con fe, no orar por si acaso. Y dices, bueno, yo oro, como no pierdo nada, yo oro y a ver qué pasa, ¿no? No es orar por fe, orar creyendo que lo vas a recibir, si no, no tiene sentido orar. ¿Quieres decir algo? Bueno, precisamente es algo que no se da actualmente. La mayor parte de gente no ora, esto para empezar, ¿no? Pero después, si se ora correctamente, pedir con fe. Mirad que si hablamos de pedir con fe, nos dice el texto, nos está haciendo pensar directamente en que cómo se puede hacer que las personas que están repitiendo un mismo rezo continuamente se den cuenta que piden algo con fe. No es lógico. Cuando se trata de pedir con fe, tiene que ser con lo que tú sientes pidiéndoselo al Señor. De nada sirve que hagas vanas repeticiones de una misma frase o de una extensión de texto, sea el mismo Padre Nuestro, o sea cualquier oración que parecen mantras. 20 Ave Marías. Exacto. Y esto hace que no puedas pedir en realidad. Lo que estás haciendo es de cacatúa, pero no pides nada, de corazón, de sentimiento. Cuando se pide con fe es la oración, abrir el corazón tuyo al del Señor. Y hablar Y con tu lenguaje, con tu manera de expresar. Claro. Entonces, además, nuestras palabras a veces no son suficientes. Y por eso tenemos la intercesión del Espíritu Santo, que es el que presenta esa oración ante el Padre, ante el trono. Porque si no, nosotros no sabemos expresar muchas cosas que sentimos. Nos puede doler dentro, podemos tener sentimientos muy amplios, pero no lo sabemos expresar. Y necesitamos que el Espíritu Santo siga haciendo esa labor que por nosotros mismos no podemos. Y pedir con fe, sobre todo, es algo que necesitamos más que nunca ahora, cuando el mundo se está tambaleando por todos lados, cuando en cada hogar hay una pena como mínimo, en muchos ámbitos. ¿No es ahora más que nunca que necesitamos pedir con fe la ayuda a Dios? Recordemos que al final del tiempo la profecía dice, el justo por la fe vivirá. Pero para vivir por fe, también habrás tenido que pedir con fe. Y también pedir con fe significa obedecer. Porque si yo estoy pidiendo por mi salud, que Dios me cure de un cáncer, por ejemplo, pero estoy comiendo cosas que sé que están acelerando mi cáncer, ¿será que estoy pidiendo con fe o será que soy presuncioso? Entonces, cada vez que vamos a pedir por algo, tenemos que ver lo que estamos haciendo en nuestra vida, porque de nada sirve pedir con fe si estamos desobedeciendo la ley de Dios, que es lo que nos provoca nuestros propios males, el desobedecerla. Entonces, si vamos a pedir, ya sea por salud o por cualquier cosa, pues tratemos de estar en bien con la palabra de Dios, de obedecer y de hacer su voluntad. Como se dice en algunos ámbitos, a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Creo que es uno de estos típicos... Y ahora me he acordado de, cuando hablé de la ley de Dios, comenté una cosa. Si no obedeces la ley ni la guardas, tu fe es vana. Para tener fe verdadera y que Dios te conteste tus oraciones, tienes que obedecer, tienes que hacer tu parte, si no, mal vamos. Vimos que fe también es ir a mano derecha, y a mano derecha está, a la derecha del Padre está Jesús. Sí, sí. Si no guardamos la ley del cual el autor y consumador es Jesús, ¿cómo vamos a poder pedir con fe? Nos parecerá que pedimos con fe, pero en realidad para Dios eso será vanidad y, bueno, como ha dicho ella, no me acuerdo la palabra, presunción. Nos parecerá que estamos tan bien, pero en realidad no. Y lo que importa es estar bien para Dios, no para nosotros mismos o para el ambiente y las personas que nos rodean. También recordar que las vanas repeticiones tienen un peligro a nivel cerebral, y a nivel hipnótico también. Cuando en el momento que se repiten muchas cosas de la misma manera, con las mismas palabras, mismos tonos, constantemente, hay partes del cerebro que desconectan. Y estás en una parte como de repetición inconsciente, y eso hace bajar tus defensas, el sistema de activación reticular, y eso hace que estés como en un estado medio hipnótico.
Y eso es un tipo mantra. Los mantras hacen ese tipo de sensación también. Repites una cosa muchas veces y entonces el cerebro es como que se desconecta de la consciencia, ya no eres consciente de que estás diciendo eso y ya estás como medio dormido internamente, es un estado hipnótico. No estás dormido, pero estás en semiconsciencia. Entonces todo eso no nos damos cuenta, no somos conscientes por eso mismo, pero por eso es bueno no caer en esta... Venga, 20 Ave Marías y para casa, ¿no? O 3 Padres Nuestros, o 10 Padres Nuestros, o todo eso es repetitivo y lo que hace es que estés como haciendo cosas de manera totalmente peligrosa. Incluso en la oración tendremos a utilizar muletas, ¿no? Es decir, repetir una misma palabra constantemente. A veces esa palabra es Señor, ¿no? Sí. No sé qué, Señor, Señor, no sé qué, y no dejamos de repetir la palabra. Es una muleta porque parece ser que no sabes qué decir, ¿no? Yeah. Y te acoges a esa muleta, ¿no? Sí, Entonces, tenemos... como decían los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Sí, Hay que aprender a orar. Sí. Hay que pedir al Espíritu antes de nada. Igual que le pedimos al Espíritu antes de leer la palabra de Dios, pues igualmente le pedir al Espíritu Santo que nos guíe en la oración y que esa oración sea una oración realmente fructificante, ¿no? Que llegue como debe llegar al Espíritu, a Cristo, como debe llegar esa oración, con toda la explicación correcta, con todas las palabras correctas, ¿no? Y que sepamos expresarlo. Y entonces cuando tú eres capaz de expresar, el Espíritu te hace expresar esa palabra, cuando tú expresas esa oración con el Espíritu, te estás escuchando y realmente estás alucinando. Porque dices, todo eso tenía dentro, wow, y dices, y te quedas como más tranquilo, porque dices, mira, lo he sabido expresar y... ¿no? Cuando una oración es buena, acabas viendo con tus propios ojos cómo cambia la vida de la otra persona, o la tuya inclusive, ¿no? Porque el resultado pues es el que se ve, no el que tú te imaginas, ¿no? Tiene que ser visible. Es que caer en vanas repeticiones al orar o hacer cualquier cosa es caer en rutina, que es justo lo contrario a lo que debe hacer un cristiano, porque si se trata de avanzar y de seguir creciendo en el conocimiento y en cambiando tu vida, si caes en rutinas, te mantienes en un estado neutral, una línea recta que nunca sube ni baja. Siempre es lo mismo, no hay avances. Sí, lo que pasa es que hay un matiz ahí. Hay un matiz, porque el cristiano debe tener una rutina. Yo le he bautizado como rutina divina, no sé si existe ese nombre o no. Pero es una rutina divina, ¿no? Que tú... Lo que pasa es que esa rutina te lleva a verdad presente, te lleva a nueva luz, pero es una rutina. Te levantas a una hora concreta, haces tu oración, ¿no? Lo que tengas que hacer, desayunas tu desayuno adecuado y tal, comes tus 3 veces diarias o 2, depende de tu actividad física, cuidas ese alimento, lo haces siempre, todo el día, todos los días. Te vas a dormir a una hora temprana si puede ser, para poder estar fresco al día siguiente y repetir esa rutina. Y esa rutina te va a aportar que cuando estás en la oración luego tienes ¡pam! ¡Oh! ¡Ostras! Eso no me había dado cuenta. ¡Hala! Mira lo que me ha mostrado hoy el Espíritu. Llamas a tu compañero, le envías un WhatsApp. Oye, mira lo que he visto hoy, es impresionante. ¿Te has fijado? ¡Hala! Pues no lo sabía. Esas son cosas nuevas, pero a través de ¿qué? De una rutina, ¿no? Una rutina que te da también una cierta estabilidad. Un niño cuando está creciendo requiere una rutina de alimentación, requiere una rutina de dormir, ¿no? Pues eso hace que te afiances y a partir de ahí pues tu espíritu crece también. Y esa rutina la tenemos que mantener. ¿Cuántas veces nos pasa, sobre todo cuando somos un poco más mayores, y cuando te cambian la hora de ir a dormir, vas de hecho un asco 3 días, o cuando te cambian la hora de comer, ya no sabes si tienes hambre o no tienes hambre, y estás como desorientado, ¿no? Pues eso también, por eso es tan importante la reforma pro salud y la alimentación, ¿no? Porque si tú acostumbras a tu cuerpo a una rutina, luego tu cerebro responde cuando tiene que responder, y si no, pues está todo como trastocado, ¿no? Nos habla de fe como un grano de mostaza, ¿recordáis la parábola? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, moveríais esta montaña, diríais este monte aquí, se pondría allí, pues al menos eso, ¿no? Imagínate la poca fe que tenemos, o con la poca fe de la que somos artífices a diario, ¿no? Para que eso pueda pasar con la fe con un grano de mostaza. Qué poderosa es la fe, ¿no? Es nitroglicerina pura, espiritual, ¿eh? Una gota de fe hace que... El rico y el pobre, ¿cómo nos sentimos? ¿Ricos o pobres? Buena pregunta, ¿eh? Esto me la hice yo y respondí las dos cosas.
digo, ostras, soy rico, soy pobre. Claro, lo de la parábola era un poco para relacionarlo sobre todo con las pertenencias físicas en esta tierra, ¿no? Si tú, que los que guardan y guardan en su granero y dicen, voy a construir otro granero para meter más cosas aún porque, no quepo con lo que tengo. Y luego te mueres y, bueno, ¿qué pasa con todo eso, no? O sea, hay que tesorar en el cielo, no tesorar en la tierra, ¿no? Pero luego pensé más profundo, a ver, rico, ¿realmente nos sentimos ricos o nos sentimos pobres? ¿No? Entonces, a nivel espiritual, ¿cómo nos sentimos? ¿Ricos o pobres? ¿Cómo deberíamos sentirnos? Cada uno se quede con su respuesta. Yo creo que es importante hablarlo. Porque hay que sentirse pobre en realidad, pero hay que buscar la riqueza, espiritualmente. Y materialmente muchas personas del Antiguo Testamento fueron ricas también. Pero sin olvidarse de Dios, porque Dios los bendijo económicamente, ¿vale? Pero sin olvidarse de Dios. Eso es complicado, ¿eh? Eso podemos hablar durante una mañana. Sí, podemos estar mucho rato. Normalmente. Pero hay que sentirse pobre en el espíritu para buscar la riqueza. Eso es lo primero. Normalmente. Y luego la bendición de Cristo y de Dios llega, ¿no? Sí. Lo que el dinero es peligroso y las riquezas son peligrosas y normalmente, no estoy diciendo que no haya casos, normalmente el que es pobre en el mundo, digamos, tiene más tendencia a ser más rico espiritualmente. Hay esa ambigüedad. Sí que es verdad que luego hay gente que es rica o tiene dinero y lo utiliza como debe y ya está, ¿no? Y son ricos de las dos maneras, ¿no? Pero buscan la riqueza y se van enriqueciendo también. Bueno, es que yo más que nada son de conceptos, pero la idea general así como la idea general física, espiritual, normalmente suele ir más ligada a esto, ¿no? Incluso muchas veces Dios no permite una riqueza en mucha gente porque sabe que esa riqueza va a hacer que esa gente cambie. Que ellos mismos se vayan a hacer. Sí. Entonces, muchas veces esos límites, si tú oras a Dios y Dios sabe tu condición y sabe cuál es tu punto débil, pues probablemente no te permita llegar a ese punto para que tú puedas seguir viviendo, ¿no? Pablo vivió con ese ojo y esa llaga en el ojo y oré hasta 3 veces, pero no me la quitó Dios. Y Dios le dijo, bástate con tu vida, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que quizás sin esa llaga Pablo hubiera sido pues quizás muy prepotente y esa llaga le recordaba siempre ese estado de vulnerabilidad humana, ¿no? Y eso seguro que le ayudó a ser más condescendiente con los demás y más empático con los que le rodeaban, ¿no? O sea que son cosas que muchas veces nos cabreamos por lo que están ahí, pero esas cosas a veces nos hacen ser de una manera que a Dios le gusta, ¿no? Y que si no estuviera quizás no seríamos así. Yo creo que nos sentiremos siempre pobres espiritualmente, porque los 144.000 incluso se sentirán lejísimos de Dios. Sí. Y no será así, pero ellos se sentirán así. Y como Dios es eterno y hay una eternidad, ni siquiera los que estén en la eternidad se sentirán soy hiper rico. No, porque descubrirán y más. Nunca, o sea, siempre seremos pobres espiritualmente. Es relativo, ¿no? Sí. Y de hecho, si... Habla Víctor. Y si alguna vez nos sentimos ricos espiritualmente, eso es su opinión personal, creo que algo va mal. Creo que Satanás está metiendo su mano, porque nunca nos podremos, y menos en este estado pecaminoso de ahora, nunca nos podremos sentir espiritualmente ricos. Que vamos avanzando, sí, pero nunca, yo he llegado y soy ya impresionante. Por eso que no. Siempre nos sentiremos pobres en el fondo si hacemos bien nuestro trabajo espiritual. De hecho, lo que trata la lección básicamente, que está basado en el libro de Santiago, cuando escribe aquí se está refiriendo directamente a la riqueza y pobreza económica, y lo que evidentemente hace es aplicarlo espiritualmente también a la calidad de rico o pobre. Pero sobre todo cuando Santiago está escribiendo aquí, está haciendo mención de un hecho que sería profético para nuestros tiempos. Él hace una declaración explícita de denuncia de lo que va a acontecer con los ricos que no pagan el salario que se merecen sus trabajadores y que se enriquecen a costa de explotación.
y Dios les da ya una advertencia clara a través del apóstol. Y además, lo que nos está citando en esos pocos versículos cuando está hablando de esto, es de una queja de los movimientos de trabajador hacia los patrones. Está hablando de manifestaciones, está hablando de lucha por la economía y lucha por las clases sociales. En el fondo, él lo que estaba describiendo ya es una profecía de lo que vemos en los movimientos sindicales, los movimientos de pueblo, que en verdad no son de pueblo, sino que suelen estar guiados por los que han hecho los sindicatos, que es el mismo Vaticano también, incluso de izquierdas, y eso ya lo demostramos, y toda esa cuestión que va a afectar a un proceder de todo el mundo, y hablo como planeta. Entonces, cuando él escribe, es una profecía que nos iba a marcar prácticamente el fin de los tiempos. Cuando viéramos inestabilidad social, quejas por parte de los trabajadores hacia los ricos, sepamos que realmente esto se acaba. Y además Dios da una advertencia. Eso se va a aplicar en justicia y Dios la va a hacer. Aunque sepamos que los sindicatos están siendo movidos por intereses también del bando satánico, a su vez, detrás de todo esto, sí que también hay un clamor real de personas que lo están pasando mal porque no reciben lo que deben. Y vemos grandes empresas que están haciendo, y no grandes empresas solo, sino otros que son patrones y a los trabajadores los explotan. Pues Dios va a pasar justicia. Y esa situación del último tiempo, ¿no la estamos viendo ya? ¿No estamos viendo estos movimientos? Pues quiere decir que Jesús vuelve pronto. Es una señal más de que Jesús vuelve en muy pocos años. Sí, aprovecho. Grandes mercaderes también, de los que hacen negocio alrededor. Claro, del mundo. es que un texto nunca lo podemos coger solo, y entonces por comparativa nos lleva Apocalipsis 18 con los grandes mercaderes de la tierra, que son los que están puestos en sociedades secretas y que trabajan conjuntamente con el Vaticano. Entonces son gente que han hecho muchísimo dinero y que están llevando la economía del mundo donde quieren y provocando ciertas guerras para ciertos intereses y tantas cosas más como crisis. Bueno, pues todo se está juntando. Apocalipsis 18 es un mensaje implícito en el del cuarto ángel, el del último que da la amonestación final a este mundo, el nuestro, el que nos toca dar a todos nosotros. Por tanto, mirad si no estamos en el fin, por supuesto. Hay una cita aquí que a mí, no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero a mí me hizo reflexionar mucho. Y la cita, que no quisiera que pasara desapercibida, de aquí del rico y el pobre, dice: mientras en el mundo hay hambrientos que alimentar, desnudos que vestir, almas que perecen por el pan y el agua de la salvación, cada complacencia innecesaria, cada sobrante de capital clama en favor de los pobres y desnudos. Mientras haya tanta gente sufriendo y padeciendo tanta necesidad, el complacerse en cosas totalmente innecesarias va a ser un insulto hacia esas personas, porque tal vez a veces no seamos ricos, no tengamos tanto dinero, pero a veces nos complacemos en cosas totalmente que no lo necesitamos, pero vemos a otras personas que realmente están necesitando la comida, están necesitando medicina, están necesitando también la salvación, porque aquí la compara. A veces nosotros tenemos tanto conocimiento de la Biblia y tanto, y lo compartimos con los demás que están muriendo de hambre espiritual. No solamente es compartir el alimento físico, sino que es compartir el alimento espiritual. Sí, no, ahí está la profundidad del texto. Yo creo que va... Esto es lo que dijo Jesús en definitiva. ¿Cuál es la verdadera religión? Viudas, huérfanos, estate por ellos. Si hay necesitados, si hay alguien que visitar en las cárceles. El cristianismo no es solo una teoría y unas palabras, es una práctica. Y la práctica que hacía Jesús: bondad, sembrar bondad por donde pasaba, ayudando a quien podía. Pues así debemos ser los cristianos. Y a veces parece que sean cosas tan distintas. A veces debemos aprender mucho de personas que incluso son ateos
y que se entregan mucho a los demás. Y los cristianos nos contentamos tantas veces con 4 ruegos, 4 ofrendas y se acabó, ¿no? A ver, también tenemos que... Hay que recordar que Cristo curaba y daba el mensaje a la vez. Y eso es ilegal ahora. Es que esto es el fruto de la fe. Las obras son el fruto de la fe. Si tú eres muy cristiano en teoría y luego no ayudas a los demás y pasas de todo, no haces ningún tipo de obra benéfica, por decirlo de algún modo, pues ¿qué fe tienes, no? Tienes fe solo de teoría, que cuando vengan maldadas, sí, esta fe va a derrumbarse. Vale. Y también lo de rico y pobre, creo que se puede aplicar a los trabajadores de la 11ª hora. Hay una parábola de Jesús que habla de... no recuerdo bien cómo iba, pero daba un denario a los que venían a trabajar la primera hora, un denario a los de la segunda y a los de la 11ª también uno. Y luego al final los de la primera se quejaban, decían, pero ¿por qué les das lo mismo que a nosotros si hemos trabajado 11 horas y ellos solo una? Pues esto lo deberíamos aplicar a nuestra vida. No hay que querer ser más ni querer tener más que otros. Todos estamos en un mismo equipo que es trabajar para la salvación de los demás y nuestra propia salvación y llevar a la más gente posible a la eternidad. O sea que cada uno tiene que asumir su papel y nunca que por llegar el último no quiere decir que el primero, que lleva, no sé, 10 años predicando, se tenga que enfadar si el otro resulta que dice incluso verdades más fuertes que las de él o llega a ver cosas más profundas que él. Simplemente tiene que aceptarlo y dar gracias a Dios por levantar a una persona así. También al final. O sea, no tenemos que ser ni ricos ni pobres, tenemos que aceptar lo que Dios nos da y estar gozosos, porque eso ayuda a la obra a tirar adelante. Es la iglesia, ¿no? Cada uno tiene una función, todos juntos en una misma dirección, sin soberbias. Incluso los apóstoles tenían envidias entre ellos y tuvo que frenarlo de alguna manera. Sí. Y luego se derramó el Espíritu Santo. Antes no. O sea que no haya unidad en la fe, que solo se dará por persecución, solo se puede dar así, porque los humanos somos así de tontos, por decirlo de algún modo. Cuando haya persecución se va a derramar el Espíritu y habrá la lluvia tardía, porque en aquel tiempo ya no habrá discusiones. Al contrario, se querrá tener un hermano al lado para poder soportar mejor la terrible tensión ambiental y la persecución que habrá. O sea que, bueno, es un poco eso. Recordemos que también se nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando nos dice esto, también por comparativa de textos, vemos cuando Jesús dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo o entre en el reino de los cielos. Y no está diciendo que es imposible. Y recordemos que cuando habla de aguja no se está refiriendo a una aguja de coser con ese agujerillo tan pequeño, sino a esa puerta en forma de cerradura, por decirlo de algún modo, por donde pasaban los camellos, pero les costaba, ¿eh? O sea, ¿qué se puede pasar? Recordemos, Abraham era rico, literalmente rico económicamente, y en cambio Dios lo llama su amigo. No por ser rico uno está condenado, ni mucho menos. Un rico puede saber emplear también su dinero para la causa. Y la mayor parte de este mundo, por desgracia, no son ricos o no somos ricos. Pero empleamos bien nuestro dinero para la causa. O no damos nuestros diezmos, no aportamos nuestras ofrendas, no hacemos la ayuda a los demás como toca. Y en cambio nos lo pateamos el dinero con tonterías. Bien, pues la mayordomía cristiana es algo que debemos tener siempre presente. Nos debemos de saber administrar en este sentido. Si no, cada dinero que estamos malgastando en nosotros por tontería, eso es un reclamo que Dios nos va a hacer. Porque nos da el dinero Él, no lo conseguimos por nuestros méritos. Y eso lo hemos de tener siempre presente. Yo he conseguido esto o lo otro. No, lo consigues porque Dios lo permite y te ayuda a poderlo tener. Si no vas así, lo tienes mal, vas muy mal encarado. Seamos conscientes, con mucho o con poco, que lo nuestro es para hacer avanzar la causa de Dios. ¿Cuántos años nos quedan para que vuelva Cristo? ¿No vuelve en el 31? Pues ¿a qué jugamos? ¿Somos conscientes de eso? Es que el dinero es un don también de Dios, ¿eh? Claro. El dinero es un don. Yo creo que en realidad en esta sociedad todos somos ricos. Si miramos hacia atrás, no somos ricos todos. Que ese es nuestro problema, que nos gastamos el dinero sin darnos cuenta de que tenemos, ¿sabes? Y sin pensar en qué es en dónde estamos poniendo nuestro dinero, en qué empresas, en qué invertimos, a quién le damos nuestro dinero. Pero ricos somos todos.
Sí, también, pero todos Menos no. mal. Pero al igual ya tus padres pues no tienen hipoteca y tú ya estás también como beneficiario de ese dinero. O sea que ricos somos, porque pobres son los que no tienen ni para comer. Y nosotros nos cuesta a veces, yo hablo en general, ¿no? De ir a cenar por ahí, gastar mucho dinero y luego a duras penas ayudamos a... Nos cuesta, ayudamos a quien tenemos que Para ayudar. acabar, reflexión sobre la sabiduría de Elena White. Dios quiere que sus siervos lleguen a conocer sus propios corazones. Esa es la sabiduría también, ¿eh? A fin de llevarlos al conocimiento verdadero de su condición. Él permite que el fuego de la aflicción los ataque para que sean purificados. Las pruebas de la vida no son instrumentos de Dios para quitar las impurezas. Son los instrumentos de Dios para quitar las impurezas, las debilidades y las asperezas de nuestros caracteres y adecuarlos para la sociedad de los puros ángeles celestiales en la gloria. O sea, nos está preparando ¿para qué? Para poder estar con los ángeles, porque ellos son puros. Luego, al pasar por las pruebas, cuando el fuego de la aflicción se enciende sobre nosotros, ¿no mantendremos nuestros ojos fijos en las cosas que no se ven, en la herencia eterna, la vida inmortal y el mayor y eterno peso de gloria? Y mientras hacemos esto, el fuego no nos consumirá, sino solamente eliminará la escoria y saldremos 7 veces purificados, llevando la impronta del divino. Solo 7, ¿eh? Cada vez 7 veces purificados. ¿Qué hay en el 7? 7 no tiene ningún significado para nosotros, es un número totalmente nuevo en el cuarto ángel. El 7, recordemos que es el séptimo milenio, es el punto de partida de la venida de Cristo. Cuando empieza el séptimo milenio viene Cristo. Y es el milenio que estaremos en el cielo también, antes de volver a bajar. 6.000 años de historia. 6.000 años de historia. Se concluyen justo los 6.000. 'Pum! 2031, viene Cristo. Muy bien, pues nada, esto es todo por hoy y nada, que Dios os bendiga.